Hoy en las internacionales, gran revuelo ha causado la condena del líder opositor de Venezuela, Leopoldo López. Anabel de la Rosa con esta y otras internacionales. Paso contigo, Anabel. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, fue declarado culpable de instigación y desorden público durante las protestas ocurridas en febrero de 2014 y condenado a 13 años de prisión. Y en Cuba indultarán a más de 3.000 presos ante la visita del Papa Francisco. Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión, afirmó que con esa condena injusta se ratifica que en Venezuela se vive en dictadura, al tiempo que llamó a la calma y a no caer en provocaciones. La Unión Europea dijo este viernes que el proceso contra López y 4 estudiantes ha carecido de las garantías adecuadas en materia de transparencia y de debido proceso legal y pidió que las instancias de apelación revisen las severas condenas de manera justa. Por su parte, Amnistía Internacional denunció la absoluta falta de independencia judicial de Venezuela tras conocerse la condena contra Leopoldo López. Según ha anunciado el diario oficial Granma, el Consejo de Estado de la República de Cuba ha acordado liberar a 3.522 reos, la mayor cifra de su historia. La selección se ha hecho teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos por los que fueron condenados, su comportamiento en prisión, el tiempo de pena ya cumplida y razones de salud. Esta medida, también empleada durante las visitas de los pontífices Juan Pablo II y Benedicto XVI a Cuba, se hará efectiva en el término de 72 horas. En La Habana se aceleran los preparativos para recibir al Papa Francisco, a quien la opositora Unión Patriótica de Cuba ha pedido que interceda por los presos políticos. Chilenos rinden homenaje este viernes en el Palacio de la Moneda al desaparecido presidente Salvador Allende en ocasión del aniversario 42 de su muerte. Durante la jornada se presentará en la nación suramericana el documental premiado en el Festival de Cannes Allende, Mi abuelo Allende, de la realizadora Marcia Tambuti, nieta del estadista. Mañana, agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas de la represión militar, junto a defensores de los derechos humanos, recorrerán las principales calles de Santiago para exigir justicia y recordar a Allende. Y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle encabezaron este viernes en el jardín de la Casa Blanca un minuto de silencio para recordar el 14 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron unos 3.000 muertos, mientras que en Nueva York la ceremonia se llevaba a cabo en la Plaza Memorial 11 de septiembre, inaugurado en 2011 en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas del World Trade Center. Los ataques del 11 de septiembre provocaron la invasión de Estados Unidos a Afganistán para así acabar con el grupo terrorista Al-Qaeda, que fue el culpable de los atentados que dejaron más de 3.000 muertos. Con esto concluimos. Que pasen todos un feliz fin de semana. Paso contigo al set central. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa. Y es que precisamente el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, pues dejó huellas difíciles de cerrar, entre ellas el miedo y la inseguridad que todavía prevalecen en Estados Unidos. Veamos más detalles con nuestro corresponsal Manuel Ruiz. Adelante. Nueva York conmemora hoy el 14º aniversario de la destrucción de las Torres Gemelas, uno de los símbolos más emblemáticos de los estadounidenses, y lo hacen entre el orgullo y el miedo. Orgullo porque en estos 14 años se ha avanzado notablemente en la reconstrucción de la zona, devolviendo su vitalidad. Miedo porque a pesar de los años y de que el gobierno local asegura tener bajo control la seguridad, todavía hay quienes creen puede repetirse la historia, es decir, otro atentado. 14 años no han logrado curar esas dos grandes heridas, cuyas huellas se encuentran en el lugar. Pero en aquel lugar en el que perdieron la vida casi 3.000 personas, está dejando de ser una tumba
para volver a convertirse en World Trade Center o Centro Financiero Mundial. Desde Nueva York, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro. De igual forma, el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, James Brewster, dijo que la muerte de más de 3.000 personas el 11 de septiembre en el atentado contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York sirvió para crear conciencia de que ese sacrificio serviría para luchar contra quienes llevan a cabo actos terroristas. So many people sacrificed their lives that day, but what it did is gave the world a resolve to say that we will continue to fight against terrorists and those who want to take lives unjustly. Tantas vidas se sacrificaron ese día, pero lo que ha ocurrido después de esa tragedia, de ese trágico evento, es que el mundo adquirió esa resolución de no permitir que personas dispusieran de sus vidas de esa forma. James Brewster valoró en ese sentido que la nación que representa hace grandes sacrificios para luchar contra el flagelo del terrorismo. Y es que hoy hace 14 años que un acontecimiento sacudió el mundo, decir 911, es decir, dolor, muerte, inseguridad de las Torres Gemelas, lo cual provocó este acontecimiento y que ha cambiado la vida de miles de personas. Veamos qué nos cuenta Anabel de la Rosa sobre esta historia. El 11 de septiembre de 2001 cambió el mundo. Los dos aviones que chocaron contra las emblemáticas Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York fueron culpables. Las dramáticas imágenes que contempló el mundo, en la cual se veían caer las dos moles como simples cigarrillos encendidos, y el resultado que dejaron de más de 3.000 personas muertas y miles de afectados, significó el fin de una era en materia de seguridad. Y es que para contrarrestar futuros ataques terroristas, no solo Estados Unidos, sino el mundo, incluyendo principalmente Europa, redoblaron sus esfuerzos para que en sus países no ocurriera lo mismo. Los aeropuertos dejaron de ser los lugares en los que se viajaba con facilidad para ser sitios donde el escrutinio y el chequeo de personas y equipajes fuesen extremadamente rigurosos. El trauma para los Estados Unidos no fue solo económico, también fue sentimental y político. De ahí que las leyes se recrudecieran y junto a Europa y otros países establecieron acuerdos para luchar contra los estados terroristas, además de que el estadounidense percibió que ya su suelo y su nación no eran invulnerables. Este 11 de septiembre, sin embargo, hay un consuelo. Se conmemora que el cerebro o la mente oscura maestra del mismo, Osama Bin Laden, fue asesinado por un comando de los Estados Unidos, un crédito que se lleva el presidente actual Barack Obama. Pero irónicamente, este aniversario del derribamiento de las Torres Gemelas también choca con que miles de estadounidenses que resultaron afectados siguen padeciendo enfermedades por las radiaciones recibidas y se quejan de que han sido abandonadas por el gobierno. Además de las invasiones que llevó a cabo Estados Unidos luego del ataque a las Torres Gemelas a Irak y a Afganistán y que han dejado miles de muertos, esto recrudeció también las posiciones extremas de los grupos terroristas en el mundo, quienes irónicamente se han multiplicado. Las Torres Gemelas cayeron en el 2001. Osama Bin Laden ya no está. Sin embargo, el miedo persiste. El mundo ya no es ese lugar donde las personas podían viajar o desplazarse libremente sin temor. ¿A qué recuerdo de aquella mañana fatídica acecha las mentes de las personas cuando dos aviones causaron la peor pesadilla en la aviación mundial, provocando que cambiara para siempre su modo de operación y esquemas? En un reporte de Eloy Tejera para Noticias Telemicro, Anabel de la Rosa. Tras la pausa, Hospital Robert Reed Cabral abarrotado de niños afectados con dengue. Ya regresamos.